Marketing Online, episodio 2154, edición de verano. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 2154 del jueves 11 de agosto de 2022, programa que vamos a dedicar a todas aquellas personas que les gusta ahorrar, gastar e invertir de forma consciente. ¿Por qué? Porque hoy precisamente en audiocursos.com lanzamos este curso, el de aprender a ahorrar, gastar e invertir de forma consciente, finanzas personales, cómo hacerlo para acabar bien a fin de mes, sin números rojos. No sé si aún se usa lo de los números rojos, ahora creo que ya simplemente ponen un menos, ¿no? Bueno, en todo caso, desde aquí un abrazo a todos los ahorradores, inversores y esas personas que gastan conscientemente y tienen unas finanzas saneadas. Y si no, ya lo sabéis, audiocursos.com. Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque son vuestras preguntas las protagonistas de esta edición de verano. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitéis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana, de hecho hoy entramos ya en la recta final del pedazo de curso para aprender a superar el síndrome del impostor. Echad un vistazo que está estupendo, especialmente si estáis empezando, no tenéis mucha experiencia, pero ojo, porque en el curso también vemos grandes profesionales, grandes actores que, a pesar de tener mucha experiencia, sufren el síndrome del impostor. Hay ejemplos ahí concretos y lo veremos. Bueno, señores, ahora sí, nos vamos... Hoy la clase de regalo, ya que hablo de audiocursos.com, en esta ocasión, después de los créditos, después de la sintonía, tenéis una audioclase de regalo, en este caso, ni más ni menos que del gran Emilcar, que nos va a hablar de producción de podcast, cómo producir un podcast, ya sea para nosotros o para otras personas. Y ahora sí, venga, sin más dilación, nos vamos a contestar las preguntas, empezando con Esther, que nos dice: Good morning, Joan. Good morning, Esther. Dice: email rápido. ¿Qué opinas de un SaaS que se ocupe de la facturación de membership sites? Sé que tú lo tienes con Stripe, más Zapier, más factura directa, pero prescindiendo de Zapier, siendo un SaaS más económico que todo lo que se come Zapier, aparte de no necesitar saber nada de automatizaciones. Bueno, de hecho, factura directa tiene ya un plugin que puedes usar. Yo es que prefiero hacerlo con Zapier porque tienes un control más granular de todo lo que aparece en la factura, pero puedes hacerlo. O sea, factura directa se puede vincular directamente con Stripe. No hace falta que hagas la automatización. Dice: en mi mente lo veo útil y necesario. Yo llevo manualmente la facturación de 4 membresías que no quieren pagar Zapier, pero por otro lado, que me extraña mucho que nadie lo haya pensado ya, así que agradezco tu feedback. Primera fase, lo mismo que hace Zapier, conectamos Stripe con otros programas de factura. Segunda fase, creamos nuestras propias facturas y las enviamos. Tercera fase, área de cliente, el membership site puede ver sus facturas y editar sus datos. Otra idea, añadir PayPal y otras pasarelas. Sería un servicio solo para negocios de suscripción. Gracias, Esther. Bueno, es lo que te comento, Esther, no hace falta que pases por Zapier, ¿eh? O sea, puedes directamente usar el SaaS. Factura directa lo tiene, Cuaderno también lo tiene, si no recuerdo mal, Holded también. O sea que simplemente el sistema de facturación, mira que tenga una vinculación con Stripe y ya está, así ya lo tienes. También, en el caso de PayPal, muchas tienen esa vinculación. O sea que no hace falta añadir un SaaS. Además, te pasaría algo. Estas membresías de clientes que dicen que no quieren pagar Zapier, pues tampoco van a querer pagar un SaaS que haga eso. O sea, vamos a estar en lo mismo. Vamos a estar ahí, pero en lugar de no querer pagar una cosa, no van a querer pagar la otra. O sea que ahí queda mi respuesta, Esther. Espero que en este caso de estas membresías estén usando un sistema de facturación que se pueda integrar ya directamente. Vía plugin, vía, API, lo que haga falta. Venga, va, nos vamos ahora a contestar a Laura, que nos dice: hola, Joan, aquí Laura, no tu mujer, sino otra Laura. Jeje, muy bien. Dice: te escribo porque he montado una web ofreciendo mis servicios de nutrición y dietética. Muy bien, trabajo en un centro médico, pero también ofrezco
ofrezco el servicio en mi web. Estupendo. Dice, el caso es que me está funcionando bastante bien. Las visitas son de 1 hora a un precio de 60 euros. Ahora lo tengo todo con WooCommerce Bookings y no tengo quejas. Estupendo. Pero me gustaría ofrecer la posibilidad de consultas periódicas. O sea, ¿sabes cómo en Amazon puedes comprar un producto o suscribirte para hacerlo recurrente? Me gustaría que se pudiera hacer lo mismo. Por ejemplo, una visita cada 2 meses. ¿Es posible, Laura? Por supuestísimo que sí, Laura, ningún problema. Dices que lo tienes con WooCommerce, ¿verdad? Sí, WooCommerce Bookings. Bien, pues hay una extensión para WooCommerce que se llama WooCommerce Recurring Payments. Esto lo ves en el curso de Membership Sites con WooCommerce, que no vas a necesitar todos los plugins de ese curso, simplemente el de Recurring Payments. Y ahí, en lugar de decirle pues cada mes, como un membership site típico, pues le dices cada 2 meses. Ya está, no tienes que hacer nada más. Entonces ya se realizan las transacciones de forma automática. O sea que ahí lo tienes. Espero que te haya sido de ayuda. Te dejo también el enlace del plugin por si quieres echarle un vistazo. Venga, va, nos vamos ahora a hablar con Abril, que nos dice: hola Joan, antes de nada, 1000 gracias por el podcast, los cursos y los audiocursos. Muy bien, muchas gracias. Estoy aprendiendo, veo que estás en todos lados, ¿eh? Muy bien. Dice, estoy aprendiendo un montón cada día, tomo boluda en vena, jaja. Muy bien. Dice, hoy te escribo porque tengo un pequeño negocio online en el que vendo unos peluches con un estilo muy peculiar hechos por mí, estilo Muppets, como de Barrio Sésamo. Ah, muy bien, muy chulo. Realmente es un hobby, pero como me gusta mucho y como hice tu curso de WooCommerce, pensé que para practicar mejor montar algo real. Así estaba más motivada, por supuesto. Esto es cierto, ¿eh? Cuando estás aprendiendo algo, y esto pasa mucho con los cursos, ¿no? Que algunos suscriptores me dicen, pues claro, como tenía que montar un e-commerce o un membership o algo para aprender, pues montaba algo y apuestos algo real, que pudiera luego funcionar, ¿no? O sea que, muy bien, no estás sola. Dice, el caso es que me está funcionando bastante bien, aunque no me da para un sueldo, pero me saco entre 400 y 500 euros extra cada mes. Esto está muy bien. 500 euros, bueno, 400, 500, todos casi medio sueldo. Dice, y eso para mí es muchísimo. Ahora me gustaría dar un paso más allá y empezar a vender en tiendas. Tiendas, madre mía. ¿Algún consejo? A ver, el tema de vender en tiendas. ¿Algún consejo, Abril? Bueno, a ver, Abril, vender en tiendas es un tema ya bastante más complejo. A ver, para empezar, claro, tendrás que pensar en el tema de si lo dejas en depósito o lo vendes. Porque mira, si lo vendes, lo que pasa es que va a ser muy difícil que alguien te lo compre directamente. No hay problema, porque tú vas a una tienda, lo vendes y ya está vendido. O sea, ahí está. Punto. Te lo han comprado, pues 4, 5, 10, 12 Muppets de estos, peluches, y listos, ya está. Es un pedido más grande. Pero habitualmente, especialmente cuando empieces, vas a ver que muchas van a querer hacerlo por depósito. Es decir, que tú les dejas el producto y si lo venden, pues se liquida. Y si no lo venden, pues no se liquida o te lo devuelven o lo que sea. Claro, ¿estás dispuesta a hacer esto? Porque en principio no creo que muchas tiendas te lo compren directamente. Luego, ¿cuántos van a pedir? Porque claro, vas a poder producir. Imagínate que alguien te dice, sí, venga, 20, los pondremos aquí en la estantería, no sé qué. ¿Vas a poder? Pues claro, por lo que me estás diciendo, es algo que haces muy artesanal, ¿no? O sea, ¿vas a ser capaz de producir tantos? Y si no les gusta precisamente esos, porque, a ver, en la web tienes muchos, ¿vale? Que a malas, pues los puedes hacer bajo pedido. Es decir, imagínate que tienes uno que, yo qué sé, pues la rana Gustavo, ¿vale? Y ese sale mucho, ¿vale? Pues estupendo, lo tienes ahí y si se acaba, pues lo puedes seguir vendiendo y lo fabricas. Es decir, alguien te dice, pues mira, lo quiero, y resulta que se te ha acabado. ¿Qué haces? Pues lo produces en stock. Incluso puedes tener algunos que no salgan mucho, pero que están ahí como de relleno, no pasa nada, porque aunque estén ahí en la web, tú no los tienes realmente, no están acumulando polvo en un almacén. Y si alguno sale, pues lo fabricas y ya está. O sea, tú no tienes stocks, tú fabricas en demanda, para entendernos. Lo puedes hacer al momento. En cambio, en stock, ¿qué te va a pasar? Porque si trabajas con tiendas, vas a necesitar stock, fabricar stock, mandarlo a las tiendas. Pues lo más probable es que hay algunos modelos que se rompa stock, es decir, que te falten, porque tienen mucho éxito, y algunos que sobren. Y que se queden ahí muertos de risa. Entonces, claro, es distinto. Fíjate que igual dices, ostras, pues fabrico estos, los mando en depósito a la tienda, no sé qué, y resulta que estos no salen. Entonces consejos que te doy. Primero, si quieres hacerlo, empieza con una tienda. Una. Y cercana.
y que conozcas y que sepas que encaja el tipo de producto muy bien porque es una tienda que vas a comprar tú cosas o que se venden, yo sé, pues peluches para niños que pueden encajar, o sea, que sea cercana y que tú hayas sido clienta o seas clienta y veas que encaja perfectamente el producto. O sea, nada pillado de, bueno, las jugueterías, ¿qué tal? No, no, no. Empieza directamente con una tienda, una sola, cercana y que conozcas. Y digo cercana porque si tienes que mandar cosas o acercarte o preguntar a ver qué tal, pues lo tienes más fácil. Luego, puedes pedir dejarlos en depósito para probar. Bueno, si hay una buena relación, igual te los compran. Pero por si acaso, si quieres probar, mira, la idea es, te lo dejo aquí. Tengo estos peluches y a ver qué ocurre, ¿vale? Igual incluso podrías crear un pequeño stand, ¿sabéis? Estos que se hacen con cartones, una especie de tótem o de expositor hecho en cartón para que destaque, para que se vea más, para que la gente cuando entre diga, ¡ay, mira, esto qué chulo! Incluso dejarlo cerca de la caja registradora, si no es muy grande. Esto es interesante porque llama la atención, es como un pequeño escaparate. Incluso, yo lo que te diría es que hubiera la opción de hacer peluches a medida, porque, claro, igual esos que están ahí, porque los que gustan, pues desaparecerán más rápido y quedarán los que no gustan tanto. Entonces, puede ser que alguien llegue, los vea y no le acabe de gustar ese peluche en concreto, pero sí el estilo. Y sí quizás pedirían algo más especial, algo distinto, uno a medida. Claro, porque igual alguien dice, ay, me gustaría, yo que sé, una ranita o una oveja o lo que sea. Pero claro, si haces esto, porque dices, bueno, pues ahí pon el nombre de la web y que la gente lo vea y vayan y compren. Claro, aquí el de la tienda no ve ni un duro, bueno, ni un euro. Va a decir, bueno, entonces ¿qué? Te tengo aquí un expositor gratuito y no vendo nada, sino que la gente vea tu web. Entonces, yo lo que haría sería dejar tarjetas o un código o un QR de descuento, pero ojo, de esa tienda. ¿Por qué? Para pagar comisión, como un afiliado, de toda la gente que venga de esa tienda. ¿Se entiende la idea? O sea, imagínate que tú dices, si vas con este cupón, o sea, tú tienes ahí el expositor, tienes un código QR, o tienes ahí, que se vea código, yo qué sé, pues imaginémonos que la juguetería se llama, yo qué sé, pues Toy Story. Pues con el código Toy Story tienes, por ejemplo, un 10% de descuento. Claro, fíjate qué estás haciendo ahí. Estás ofreciendo la posibilidad que la gente lo compre con descuento, pero a cambio la tienda, porque si no, ¿de qué los van a tener ahí? Pues gana un porcentaje de cada venta, que se lo vas a tener que dar igual si los vendiera ahí. Con lo que fíjate, o sea, si se los vendes, se los vas a vender por un precio inferior al que lo están vendiendo ellos, tienen su margen. Pues algo parecido. De forma que si alguien llega, le llama la atención y dice, ay, mira qué chulo, pero esos 4 o 5 que hay ahí igual no acaba de convencerles, pues, hey, si ven la web y entran en la web y la web ven que hay de todo y hay uno que les va a gustar más, entonces vas a poder conseguir esa venta. Como veis, yo siempre barriendo para casa para el marketing online. Con lo que, Abril, esos son mis consejos, espero que te sean de utilidad. En fin, pues ya está, hasta aquí las preguntas de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify, por estar ahí al otro lado y por suscribiros a los cursos o a los audiocursos, que recordad que ahora tenéis una clase gratis para hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con más preguntas y más respuestas, las protagonistas de esta edición de verano, como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días. Settle down. Bring your friends and we'll all go into town. Muy buenas y bienvenido, bienvenida al curso de diseño de producción de un podcast de audiocursos.com. El objetivo de este curso es ayudarte a convertirte en un productor avezado y avanzado de podcast, bien sea para los propios podcasts que tú crees, bien sea para crear podcasts para terceros. A lo largo de este curso vamos a avanzar por todas las fases de la producción de un podcast. Incluso te animo a que poco a poco, conforme avanzas en el curso, tú vayas creando tu podcast, bien sea el podcast que de verdad quieres crear, bien sea un podcast imaginario, como una especie de ejercicio de todo esto que vamos aprendiendo. Lo primero, el primer tema que vamos a tratar es elegir el tema, porque bueno, pues puede ser algo que no es tan obvio, ¿no? Que no es tan evidente. Muchas veces surge en ti el deseo de hacer un podcast
sobre una cosa concreta o simplemente el deseo de hacer un podcast, ¿no? O como he dicho, bueno, pues estás trabajando para otros y tienes que ayudarles a depurar un poco esa idea original. Básicamente yo distingo 3 formas que nos pueden conducir a querer hacer un podcast, ¿no? La primera es por ocio, ¿no? Es decir, me apetece como forma de entretenimiento. Pues otros juegan al pádel y yo pues me gusta el podcasting, soy oyente de podcast y tengo ganas de hacer yo también un podcast, ¿no? Una forma, por así decirlo, de tratar de devolverle a la comunidad todo lo que tú ya has recibido como oyente. Cuando te acercas de esta forma al podcasting, pues claro, la duda es amplia. ¿De qué hago el podcast? Porque yo lo que quiero, el impulso mío es hacer un podcast directamente, ¿no? Lo que solemos tener más a mano en este sentido suele ser hacer un podcast como los que más nos gustan. Es decir, si mis podcasts favoritos son los de tecnología, pues el primer impulso mío va a ser hacer un podcast de tecnología. ¿Es esto buena idea? Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Hay que recordar que una de las primeras definiciones del podcasting hablaba de un programa grabado en audio en el que una o varias personas hablan de un tema en el que son expertos. En aquel momento, el podcasting era visto como un vehículo de comunicación de conocimientos. Y realmente ahora mismo eso no tiene por qué ser así, pero puede servirnos para centrar un poco el tema. ¿Soy un experto en tecnología? Bueno, pues el hecho de que no lo sea no descarta por completo que yo pueda hacer un podcast de tecnología, porque siempre puedo hacer un podcast desde mi perspectiva, de persona que está iniciándose en el mundo de tecnología, de que tiene unas opiniones de usuario medio. Y eso también es algo interesante, realmente. Es decir, no tenemos que pensar que la gente solo quiere escuchar a los grandes expertos. Realmente el podcasting es un medio que da para muchos temas nicho y que permite, digamos, distintas manifestaciones de esos temas. Hay gente que le gusta mucho la tecnología y se escucha los podcasts de grandes gurús de tecnología, pero eso no hace que luego también escuche podcasts que a lo mejor tienen una audiencia irrisoria, pero es este tío o esta tía que habla de tecnología y me gusta cómo lo interpreta y me gusta cómo va aprendiendo y yo voy creciendo con él, voy creciendo con ella. Es decir, que el hecho de no ser expertos no nos descarta automáticamente para hacer algo, ¿no? Pero también hay que darle más vueltas a las cosas, ¿no? Ya os digo, si nos acercamos por ocio, lo primero que podemos pensar es eso, en hacer un podcast como los que más nos gustan. Pero a lo mejor hay algo dentro de ti que sí puedes comunicar y en lo que tú eres experto y no te has dado cuenta. Siempre suelo poner el ejemplo de tu trabajo, tu formación académica. Lo mismo tienes algo que contar al mundo al respecto, ¿no? Lo mismo es incluso un tema muy poco tratado en los podcasts y tienes ahí una oportunidad interesante de aportar algo a la comunidad que pues de momento no está muy representado. Casi paralelo al tema del ocio, de voy a hacer un podcast porque me apetece, está el de divulgación de una afición, ¿no? Es decir, yo ya estoy haciendo algo. Vamos a imaginar, otro ejemplo que pongo mucho, soy el entrenador del equipo de baloncesto de las niñas del cole, por ejemplo, o estoy en el club de ajedrez, o estoy en un club de juegos de rol, o cualquier historia de estas, y se te ocurre la posibilidad de hacer un podcast sobre estos temas que tú ya estás dominando porque los practicas en su ámbito. En ese sentido, por ejemplo, mi primer podcast fue un podcast, digamos, de este estilo, de divulgación de afición. Yo he dirigido durante casi toda mi vida, durante 24 años, un coro de cámara, un coro dedicado a la música del Renacimiento, a la música antigua, y el primer podcast que yo creé era un podcast sobre ese tema. Se llamaba el podcast Ars Música, exactamente igual que se llamaba el coro. Y yo ahí iba hablando, pues, a lo mejor un poco de la música que nosotros estábamos haciendo en esos momentos, de los conciertos que teníamos, de lo que estábamos ensayando, pero fundamentalmente hablaba del tipo de música que a nosotros nos gusta hacer y de autores, de obras y todo ese tipo de historias. Es decir, que esa divulgación, de la afición propia también es una cosa interesante a la hora de tener en cuenta, ¿no? Es decir, poner delante del micrófono algo que yo ya estoy haciendo, algo que yo ya conozco y algo que me apasiona, porque esto es fundamental. Es decir, el tema del podcasting, cuando hacemos un podcast, el tema que tratemos tiene que ser un tema que conozcamos y que nos apasione, o que nos apasione. Sin conocimiento del tema puedes hacer un podcast. Como ya he dicho, puedes mostrarte como un novato y que vas creciendo. Sin pasión no puedes, es imposible. Es imposible hacer un podcast si ese tema realmente no te apasiona. Piensa que el podcast te va a mostrar muy desnudo.
realmente ante la audiencia y que todas estas cosas se te van a ver por las costuras. Entonces tienes que asegurarte bien de que el tema que elijas te apasione. Si el podcasting, digamos, si esta elección de tema ante la que nos enfrentamos es una cuestión de trabajo, bien sea para nosotros, bien sea para terceros, también hay varias cosas que podemos tener en cuenta. El podcast puede ser el producto en sí. Es decir, yo lo que voy a hacer es el podcast. Y este podcast, pues lo mismo es un podcast premium, que la gente paga por suscribirse, o lo mismo yo consigo patrocinadores o alguna cosa de estas, pero el podcast es en sí el objetivo principal de mi trabajo, ¿no? Luego hay otra estrategia que es usar un podcast como parte de un plan de inbound marketing. Es decir, yo voy a poner un ejemplo al azar, soy un consultor de marketing online y para demostrar mi potencia en estos temas, para demostrar mi capacidad, para demostrar mis conocimientos, voy a hacer un podcast de marketing online. El podcast en sí es lo de menos. De hecho, no quiero patrocinadores, porque no me interesa hacer ese cruce de intereses con el podcast, pero yo quiero que en el podcast se demuestre todo lo que sé para que de esa forma mi reputación como consultor de marketing online crezca y sea contratado, sea tenido en cuenta o se consuman otros productos que yo pueda generar en torno al marketing online y que tengan éxito gracias al prestigio que yo me he sembrado para esto. Y todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando asesoramos a terceros, ¿no? Una vez más, cuando estamos creando un podcast para alguien, porque es nuestro trabajo, porque es parte de nuestro trabajo, quizás no solo nuestro trabajo, bueno, pues también hay que tener en cuenta todas estas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, si creamos un podcast de marcas, pues es interesante no ser muy evidente, ¿no? Los podcasts de bancos no pueden ir a estar hablando todo el rato del buen banco que somos y de la nueva cuenta que hemos sacado y de todos nuestros productos. De hecho, todo lo contrario. El podcast de un banco, por ejemplo, tiene que estar muy relacionado con el inbound marketing. Es decir, yo voy a mostrarme como una entidad moderna, como una entidad flexible, como una entidad que está al pie de la calle de las inquietudes sociales, que atiende esas inquietudes sociales, para que de esta forma la opinión sobre el banco evolucione y de esta forma más clientes puedan tomar la determinación de abrir cuentas con nosotros, de contratar productos con nosotros. Como veis, hay mucho que reflexionar en ese sentido, pero está claro que cuando estamos pensando en un podcast para nosotros es algo que tenemos que dominar o no, pero que nos tiene que apasionar sin lugar a dudas. En esta fase, cuando ya tenemos nuestra definición del tema muy, muy claro, para darnos cuenta de lo claro que lo tenemos, vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que vamos a elegir un subtítulo para el podcast. Vamos a empezar por ahí. Y lo siguiente que vamos a hacer es escoger una categoría. Irnos a Apple Podcasts, por ejemplo, irnos a Spotify, ver las categorías que existen de podcast y definir en qué categoría encaja nuestro podcast. Esto nos permitirá darnos cuenta si hemos elegido un tema suficientemente concreto, suficientemente determinado, porque los temas demasiado amplios, los temas indeterminados luego nos van a dar problemas, evidentemente, para dotarlos de contenido. Y el subtítulo es fundamental, realmente, antes que el título, porque pensar en un título nos puede dar muchos dolores de cabeza, pero pensar en un subtítulo nos va a permitir, digamos, aproximarnos mejor al título. Os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en mi red de podcast, en Emilcar FM, hay un podcast sobre biología y el subtítulo es un podcast quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos, presentado por Carmela García. También tengo Promo Podcast, que es un podcast sobre podcasting, y el subtítulo es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Y también tenemos un podcast de literatura y el subtítulo es un podcast mensual de literatura en el que Sara Barberá comparte con nosotros su pasión por los libros y nos habla de sus lecturas, tanto presentes como pasadas y futuras. Como veis, si hemos elegido, le hemos dado vueltas, hemos elegido un tema, nos hemos demostrado a nosotros que hemos concretado suficientemente el tema como para poder encajarlo en una categoría de Apple Podcasts o de Spotify, y además, como un primer paso, hemos creado ese subtítulo, pues yo creo que hemos dado ya un paso importantísimo en el diseño de producción de nuestro podcast.